Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy, junto a mi compañera Constanza Muñoz y quien le habla, Catalina Muñoz, le vamos a presentar nuestro estudio de caso del Servicio Médico Quirúrgico Infantil. Para comenzar, encontramos las iniciales de nuestro paciente, las cuales es JABR, de RUT de inicio 28 millones y de sexo masculino. Su fecha de nacimiento fue el 28 de septiembre del año 2024, por lo que actualmente tiene un año de edad. Pesa 13 kilos 300 gramos y mide 76 centímetros. Su ingreso al servicio fue el 28 de septiembre del presente año a las 15:37 horas desde el servicio de urgencias con requerimiento de oxígeno adicional. Además, la madre del menor nos refiere que no presenta alergia ni alimenticia ni farmacológica y tampoco antecedentes quirúrgicos. Como antecedentes familiares, contamos con su padre que tiene antecedentes de asma en la niñez, que actualmente no está en tratamiento. Con respecto a sus dos hermanos mayores, su hermano de 8 años está sano, mientras que su hermano de 4 años presenta síndrome obstructivo, bronquial obstructivo recurrente sin tratamiento. También tenemos un antecedente de hospitalización previa por neumonía asociada a rinovirus y bocavirus que fue a los 8 meses de edad del lactante. Además, tiene pendiente las inmunizaciones del primer año de vida. También encontramos sus diagnósticos, que aquí hay un listado de ellos que van a ser explicados más adelante, donde encontramos suficiencia respiratoria aguda, infección respiratoria positiva metaneurovirus, constipación, asma bronquial del lactante, obesidad y riesgo del desarrollo psicomotor. En cuanto a su cuadro patológico, encontramos principalmente una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una infección por metaneumovirus. La insuficiencia respiratoria aguda, o IRA, es conocida como una falla repentina del sistema respiratorio para asegurar el intercambio de gases adecuados. En pediatría es una condición médica crítica caracterizada por la incapacidad repentina y grave del sistema respiratorio para mantener una oxigenación adecuada y la eliminación de CO2. En cuanto al metaneumovirus, es un virus que se transmite a través de secreciones respiratorias, ya sea por gotita general, estornudar o toser, o mediante el contacto de superficies contaminadas. También en la constipación, o también conocida como el estreñimiento, los menores pueden presentar heces duras, secas y difíciles o dolorosas de evacuar, y en algunos casos también deposiciones poco frecuentes. Se recomienda consultar al médico en caso de que el niño lleve 5 días o más sin defecar para poder evaluar la causa de esto y establecer un manejo adecuado. También encontramos el asma bronquial del lactante, el cual es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por episodios recurrentes de la obstrucción bronquial. Incluye diversos fenotipos que comparten manifestaciones clínicas comunes o similares, pero tiene una fisiopatología diferente. Se asocia a una hiperreactividad de la vía aérea y el asma bronquial es la enfermedad crónica más prevalente en los menores. Además, encontramos el lactante con obesidad, que es la manifestación del desequilibrio energético entre la ingesta y el gasto del individuo. El exceso de peso en los lactantes puede afectar negativamente su desarrollo, ya que dificulta etapas fundamentales como lo es el gateo y la marcha, las cuales son esenciales para su progreso físico y mental del menor. Se verificó que la lactancia materna predominante durante los primeros 6 meses de vida actuó como un factor protector frente a la malnutrición por exceso, y además se evidencia que las tasas de obesidad son significativamente menor en los lactantes que son alimentados con leche materna a comparación a aquellos que reciben fórmula. En cuanto al riesgo del desarrollo psicomotor, esta es una condición en la que un niño menor de 6 años, al ser evaluado mediante instrumentos estandarizados como el TEPS o el EDP, presenta uno o más ítems negativos en relación a su edad cronológica. También dentro de la anamnesis, la madre nos contaba que tuvo un embarazo controlado y con un parto de término en el Hospital Las Higueras de Talcahuano el 28 de septiembre del año 2024, a las 40 semanas de embarazo y teniendo a su bebé recién nacido de término, grande para su edad gestacional y macrosómico al nacer, con un peso de 4 kilos 270 gramos. Tampoco el bebé no contaba con antecedentes relevantes dentro de los primeros días de su vida. Como su cuadro fue que cursa con una tos seca durante un mes, por lo cual se decide llevar a consulta de SAPU el día 22 de septiembre por un cuadro de exacerbación de cuadro patológico con 4 días de evolución. El paciente se encuentra en buenas condiciones generales, con congestión faríngea y murmullo pulmonar presente, pero sin ruido agregado, por lo cual se le diagnostica un resfrío común. Es dado de alta con tratamiento sintomático de ajuste antihistamínico y con prednisona, además de aseo nasal. Sin embargo, el paciente no muestra mejoría, por lo cual acude al policlínico el día 24 de septiembre con coriza abundante, donde se le mantienen las indicaciones y le suman salbutamol.
El menor va a evolucionar con una persistencia de tos productiva y ya para el día 28 de septiembre presenta una dificultad respiratoria con retracción intercostal, con además febril, ya que presentaba fiebre sobre 39,5 grados, por lo que la madre refiere realizar 4 puffs de salbutamol en la mañana en su casa para luego el mismo día consultar el servicio de urgencia del hospital, donde se le decide la hospitalización. Y cabe recalcar que la madre señala que todos los integrantes del hogar presentaban sintomatología respiratoria. Al ingreso, el paciente se encuentra en compañía de su madre, polipneico y saturando 99% con apoyo de naricera de 1,5 litros por minuto, el cual se encuentra bien tolerado y se encontraba afebril. Al examen físico se destaca una leve restricción intercostal con la presencia de roncos bilaterales, además de una diuresis positiva y de posiciones negativas. La indicación al ingreso fue hospitalización en lactantes con un régimen de lactante mayor, un control de signos vitales cada 4 horas y aumentar el oxígeno si su saturación es menor a 94%. Además de esto, sumar la kinesoterapia. Con respecto a los medicamentos indicados, se le indicó salbutamol 3 puffs cada 4 horas con aerocámara, prednisona 4 ml al día vía oral, paracetamol de 200 miligramos vía oral y metamizol de 250 miligramos vía rectal, estos dos últimos en caso de SOS, y la fluticasona de 25 microgramos, un puff al día con aerocámara. También se le realizaron exámenes al ingreso donde se destaca el hisopado nasofaringio y PCR patógeno respiratorio que da positivo a metaneurovirus. En el examen hematológico se destaca un aumento de los glóbulos blancos. También se destaca el ácido láctico venoso en aumento en el examen bioquímico con PCR reactivo también aumentado. Se toman electrolitos plasmáticos donde se destaca una hiponatremia, gases venosos en rangos normales. Además, también se le toma una radiografía de tórax donde muestra un foco neumónico infiltrado intersticial bilateral sin foco de condensación ni derrame. Pasando a la valoración, en el momento del examen físico realizado al pequeño, fue en compañía de su madre y se pesquisó un Glasgow 15 con un leve llanto. También se destaca que la madre refirió que su hijo sufrió una caída desde su silla para comer, por lo que se pesquisó un eritema menor en la zona superior media de la frente y al finalizar el examen se dejan las barandas en alto y la cuna frenada. También destacamos una diuresis positiva y deposiciones negativas. Al control de signos vitales sin oxígeno adicional se pesquisa una temperatura de 34,4 grados, una saturación de 98% y una frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, como una frecuencia respiratoria de 33 respiraciones por minuto. Se destaca que la alimentación habitual del menor en su hogar está compuesta mayormente por la fórmula láctea y al almuerzo una alimentación tipo papilla y también que cuenta con un consumo de agua adecuado para su edad. Su estado nutricional es obesidad de acuerdo al peso talla y con talla normal según talla edad. Y la madre del menor refiere un retraso en el desarrollo de su hijo confirmado por una educadora de parto. En cuanto a la oxigenoterapia del menor, en la fecha 28 de septiembre, a las 21 horas, se le bajó el oxígeno a 0,5 litros por minuto. Luego, al día siguiente en la mañana, se le disminuyó el oxígeno a 0,25 litros por minuto y se controló a la media hora de esto, en donde se notó una desaturación de 89%, por lo que se decide aumentar a 0,5 litros por minuto. Esa misma tarde se vuelve a disminuir el O2 a 0,25 litros por minuto, el cual fue bien tolerado. Al día siguiente, el 30 de septiembre, se suspendió el apoyo adicional de oxígeno, que fue bien tolerado, y se decide mantener en hospitalización al pequeño por 24 horas para controlar una eventual alta, siendo el 1 de octubre el alta del menor por una buena respuesta a la suspensión de oxígeno adicional. Las indicaciones al alta que se le entregó al menor con respecto a su medicamento es que tiene que hacer 2 puffs de salbutamol cada 4 horas con aerocámara, paracetamol de 100 miligramos vía oral en caso de SOS si presenta fiebre, que son 40 gotas máximo cada 6 horas, la fluticasona de 50 microgramos, que es un puff al día con aerocámara, y también se le educa a la madre que este medicamento debe ser de manera permanente y se le entrega el laxante del PEG de 8,5 gramos que es medio sobre diario por 4 días. Además, también se le educa a la madre sobre el uso de la aerocámara y las medidas de prevención para la sintomatología respiratoria que presentaba el menor. Con respecto al examen físico que se le realizó el día 30 de septiembre, encontramos un cráneo normoencéfalo con fontanela posterior cerrada y la fontanela anterior con una abertura aproximadamente de 2 centímetros con una tensión normal. Sus ojos se encontraban simétricos, con pupila isocórica y con una movilidad normal, pero presentaba leve presencia de secreción ocular seca en las pestañas.
Su nariz no tenía presencia de lesiones ni aleteo nasal y tenía presencia de mucosidades debido al llanto que presentaba. Su rostro tenía un leve eritema en ambas mejillas y sus oídos se encontraban deformables, sin secreciones ni malformaciones. En cuanto a su boca, no presentaba cianosis peribucal, pero en medio del examen el bebé tosió y eliminando un esputo de coloración verdosa bastante clara. Su espalda estaba indemne con una columna sin alteraciones y su tórax simétrico sin uso de musculatura accesoria y a la ocultación pulmonar se detectó el 29 de septiembre crépitos bilaterales y al día siguiente murmullo pulmonar bilateral con leve presencia de estertores en la base del pulmón derecho. También en cuanto al abdomen encontramos una leve distensión y además estaba indoloro y se ocultaron ruidos hidroaéreos disminuidos en todos sus cuadrantes. Las extremidades superiores con buen tono y movilidad, con presencia de brazalete de identificación en el brazo izquierdo y no tenían ni lesiones ni dispositivos invasivos. Lo mismo en las inferiores, no tenía dispositivos invasivos y tampoco se evidenciaba edema, lo que sí en el pie derecho contaba con un hematoma. Y en los genitales estos estaban indemnes con una higiene correcta y fimosis fisiológica y no tenía hernia inguinal. Ahora encontramos las necesidades según Virginia Henderson, donde encontramos en color rojo las cuales se encontraban alteradas, en color verde las que se encontraban sin alteración, que es moverse y mantener una postura adecuada, el dormir y descansar y comunicarse con otros expresando emociones. Además encontramos en color negro las que no fueron evaluables, que encontramos en escoger ropa adecuada, vestirse y desnudarse, practicar las creencias, trabajar en algo gratificante y aprender a satisfacer las curiosidades. Bueno, dentro de la jerarquización de las necesidades alteradas encontradas, encontramos primeramente el respirar normalmente, debido a la insuficiencia respiratoria aguda que tenía el bebé, que requería también de oxígeno adicional, además de sus antecedentes de asma y la tos productiva que él presentaba. También encontramos como segundo prioritario el eliminar desechos corporales netamente por la constipación que presentaba el menor, además de no tener deposiciones durante los días que fuimos a evaluarlo. También desarrollar actividades lúdicas y creativas, las cuales, debido a su hospitalización, no podían desarrollarse de manera normal. Tenemos el evitar peligro en el entorno debido a la caída que sufrió el menor desde su silla. También tenemos el comer y beber de forma adecuada debido a la malnutrición por exceso que contaba el bebé y su obesidad. El mantener la temperatura corporal adecuada netamente por el cuadro febril que presentó el menor los días anteriores. Y por último, mantener la higiene corporal e integridad de la piel, esto a causa del eritema que presentaban ambas mejillas. Ahora vamos a continuar con el plan de cuidados que realizamos, donde encontramos el primer diagnóstico real, que es la ineficacia de la limpieza de la vía aérea relacionado con cuadro patológico por el metaneurovirus y la presencia de secreciones densas, manifestado por ruidos pulmonares agregados y tos productiva con esputo verdoso claro. Como NOC tenemos la permeabilidad de la vía aérea con su indicador de ruido respiratorio patológico, donde tenemos una escala Likert que va del 1 al 5, donde 1 es ninguno ya que no se percibe ningún ruido respiratorio normal. Después encontramos el número 2, que es leve, donde hay ruido ocasional y poco audible. El número 3, moderado, donde hay ruido ya frecuente, audible con el estetoscopio y afectan levemente la ventilación del menor. En el número 4 encontramos severos, que son ruidos continuos, que son claramente audibles y ya van a alterar la ventilación, va a haber una dificultad leve, moderada de la respiración. Y encontramos como número 5 el muy grave, que son ruido intenso, dificultad respiratoria significativa ya con riesgo de obstrucción. También como NIC tenemos el manejo de las vías aéreas, donde encontramos actividades como colocar al menor en posición semi-Fowler o Fowler y elevar la cabecera de la cuna para favorecer la oxigenación, realizar la aspiración de las vías aéreas en caso de que el lactante no pueda eliminarlo por su cuenta de forma efectiva. También fomentar la tos y la expectoración, y este va a ser con ayuda de la kinesioterapia y además de los cambios posturales, además de ocultar los ruidos respiratorios en búsqueda si hay presencia o no de estos ruidos patológicos, y el control de signos vitales para poder monitorizar el estado respiratorio y de oxigenación del menor a través de la saturometría. También tenemos la administración de medicación, que más que nada es asegurar que la administración de medicación con la aerocámara sea de manera correcta, verificando la técnica correcta del sellado y de la inhalación, como a la vez educando a la madre o al cuidador que esté en ese momento sobre cómo realizarlo de manera correcta, y evaluar y registrar la eficacia de la medicación. Además, el uso de oxígeno adicional, que en caso de ser necesario, solicitar oxigenoterapia, por ejemplo, cuando hay signo de hipoxemia o que esté desaturando, y monitorizar la eficacia de esta. Como evaluación, tenemos que luego de implementar las actividades del manejo de la vía aérea, se realizará mediante la observación directa del lactante y la auscultación pulmonar, valorar los indicadores de permeabilidad de la vía aérea.
En conjunto con la madre se va a determinar si la respuesta del lactante ante la medida implementada fue positiva y en caso contrario se va a reajustar las intervenciones de acuerdo con la evolución clínica y las indicaciones médicas. Pero se espera que en un plazo de 2 días el lactante ya experimente una mejoría en la permeabilidad de sus vías aéreas, pasando de según escala de nivel 2 a nivel 1. Dentro de nuestro segundo diagnóstico real encontramos la eliminación intestinal deteriorada relacionada con la disminución del peristaltismo intestinal secundario a constipación y manifestado por la ausencia de evacuación por 3 días, distensión abdominal leve y una ausencia de ruidos hidroaéreos en la auscultación. Su NOC es la eliminación intestinal y cuenta con un indicador de la frecuencia de la defecación. Contamos también con una escala Likert que va del 1 al 5, donde el 1 es no comprometido, que se basa en una eliminación regular y sin esfuerzo. 2, ligeramente comprometido, que es una eliminación casi normal. 3, moderadamente comprometido, que es una eliminación infrecuente o dificultosa. 4, sustancialmente comprometido, donde no hay eliminación por 3 días. Y por último, gravemente comprometido, donde no hay eliminación por más de 5 días. Dentro de los NIC encontramos primeramente el manejo del estreñimiento, que cuenta con actividades como evaluar el patrón habitual de la eliminación, esto incluyendo la frecuencia, la consistencia y el esfuerzo de las mismas, controlar la presencia de ruidos hidroaéreos y la distensión abdominal que pueda presentar el bebé, realizar masajes abdominales suaves, siempre en sentido horario, y ejercitar movimientos de bicicleta con las piernas para favorecer el tránsito intestinal del bebé. También encontramos la administración de medicación, en este caso laxantes. Dentro de ello encontramos que hay que preparar y administrar los laxantes o enemas según lo que se haya escrito en la prescripción médica. También observar la respuesta del paciente tras la administración de estos laxantes, sobre todo teniendo en consideración la frecuencia y consistencia de las heces, y vigilar los posibles efectos adversos de estos, tales como la diarrea o cólicos abdominales. Por último, encontramos la monitorización gastrointestinal, que cuenta con actividades como ocultar los ruidos intestinales en los cuadrantes, valorar la presencia de dolor, malestar abdominal o náuseas, y vigilar los signos de complicación que pueda presentar el niño, tales como vómito, distensión severa, ausencia prolongada de ruidos, entre otros. La evaluación de este diagnóstico consiste en que una vez ya implementadas las intervenciones, se le va a preguntar a la madre o padre o el que esté con el menor si su hijo ha logrado defecar. Y si fuera el caso positivo, que lo ha logrado, se va a averiguar sobre la frecuencia y consistencia de las heces del niño, como también si al momento de defecar tuvo algún tipo de dolor o esfuerzo. Además, se ocultará y palpará el abdomen con enfoque en si persiste o no la distensión abdominal y la disminución de los ruidos hidroaéreos. Si se mantuvieran, se buscará el reajuste de las intervenciones en conjunto con el médico a cargo y se espera que en un plazo máximo de 2 días el paciente pase de sustancialmente comprometido a no comprometido en relación a la escala Likert. Encontramos como último diagnóstico real el retraso del desarrollo infantil relacionado con la interrupción en la estimulación y, y la participación en actividades propias de su edad, secundarias, hospitalizaciones y consultas médicas recurrentes, manifestado por un retraso psicomotor detectado por la educadora de párvulo, además que fue referido por su madre, que no logra el oído del desarrollo esperado por su edad, donde se encuentra la marcha con apoyo y la verbalización de al menos 2 palabras. Como no tenemos el desarrollo psicomotor, con su indicador de hito esperado acorde a su edad. Como escala Likert, presentamos una escala que va del 1 al 5, donde el 1 no muestra ningún tipo de hito del desarrollo esperado a su edad, y ya el 5 va a demostrar todos los hitos del desarrollo que van a ser acorde a su edad. Como NIC tenemos el fomento del desarrollo, donde se va a buscar fomentar el juego activo y movimiento seguro dentro del entorno disponible, ya sea dentro de su casa o como también del hospital. Proporcionar juguetes que animen a ponerse de pie, como también a cuales estimulen la velocidad fina y gruesa, además de hablar, cantar y nombrar continuamente objetos y acciones del entorno del niño. Y trabajar en conjunto con terapeutas y ocupacionales, fisioterapeutas y educadoras de párvulo para establecer metas específicas. También encontramos la educación a los padres del niño, que se destaca en la actividad de enseñar a los padres la importancia de la estimulación continua a pesar de que estés hospitalizado, como también sobre la importancia de los hitos del desarrollo esperado y cómo identificar los signos de progreso o alarma de estos. Además de enseñar a la madre o padre a integrar las técnicas de estimulación en actividades diarias como son el juego, el baño y la alimentación, y para minimizar el impacto de la hospitalización.
La evaluación consiste en que luego de implementar la intervención, la valoración se centrará en identificar los cambios observables, así como en evaluar el conocimiento y habilidad adquiridos por la familia. Para ello, se va a realizar una observación directa del lactante y una entrevista a la madre, además de coordinar con la enfermera de CEFAM del sector, el EDP, para seguimiento y control del progreso. Y para su plazo, se espera que en 2 meses, en la evaluación con una enfermera a cargo del sector, el usuario pase un puntaje 2 a 4 en la escala Likert. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias por su atención.